de vivir experiencias que ya vivimos, que es justamente lo que queremos interrumpir de alguna manera con este tipo de eventos, es decir, de aprender de la experiencia para evitar su repetición. Bueno, me toca ahora presentar a Domingo Cavallo, que obviamente no requiere presentación, que nos va a hablar de qué podemos aprender hoy del plan de convertibilidad. Y después Carlos Rodríguez, que tampoco necesita presentación y que todos conocen y que además fue rector de la UCEMA durante varias décadas, va a hacer sus propios comentarios o va a comentar la exposición de Mingo. Así que, Mingo, si estás en línea, ya es tu hora, así que podés empezar. No se te Estás escucha. muteado. Estabas en mute. A ver ahí. Está mute. Ok, estoy en sí. línea. Lo que Ahora pasa sí. es que estaba escuchando nomás y no se veía la imagen. Muy Ok. bien. Bueno, es tu espacio ahora para hablar de las lecciones que podemos sacar del plan de convertibilidad para el futuro, digamos. Bueno, antes que nada hay que entender que el plan de convertibilidad fue una pieza de un plan de reorganización económica completo de la Argentina. Y yo le asigno más importancia a todos los demás aspectos de esta reorganización económica de la Argentina que al propio plan de convertibilidad. Cuando yo digo reorganización integral de la Argentina, parto de que nuestro diagnóstico, no solo el mío, sino de toda la gente que había estado trabajando conmigo en la formulación de políticas públicas en la Fundación Mediterránea y en otras instituciones que tenían las mismas preocupaciones que la nuestra, era que partíamos de una organización económica totalmente disfuncional, que producía, por supuesto, inflación, pero también estancamiento económico, ineficiencias de todo tipo, que era un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado, como muy bien lo había descrito Adolfo Sturzenegger. La visualización más clara de que era un socialismo sin plan es que el sector público, que se metía en todas las cosas de la economía, no tenía presupuesto, o sea, funcionaba sin un presupuesto aprobado. Normalmente los presupuestos se aprobaban después de mediados de año, ya pasado, y a veces ni siquiera se aprobaban, y además nunca se cumplían, nunca se ejecutaban conforme se habían aprobado. Por supuesto, no había ningún criterio para decidir el nivel del gasto público y priorizar el gasto público e incluso para razonar sobre cuáles eran las mejores formas de financiar al sector público. Y además de esa falta de planeamiento del propio sector público, el sector público se metía en el funcionamiento de prácticamente todos los mercados, con lo cual interfería totalmente en la actividad del sector privado. El sector privado lo único que podía hacer para tratar de sobrevivir era hacer lobby frente al sector público para conseguir que las intervenciones lo favorecieran y no lo perjudicaran. Y por supuesto, la economía estaba pésimamente organizada. Nosotros en la Fundación Mediterránea, que es donde trabajábamos pensando en las políticas públicas, nunca hicimos ningún modelo econométrico. Yo era profesor de econometría en la facultad, uno de mis campos de especialización en Harvard había sido econometría, pero a mí no se me hubiera ocurrido hacer un modelo econométrico de la economía argentina. Si uno no tiene ni reglas de juego estables
irracionales y consistentes entre sí, es imposible pretender cuantificar y hacer predicciones cuantitativas sobre los efectos que va a tener una determinada política económica. Completamente distinto. ¿Nuestro enfoque cuál fue? Nuestro enfoque fue pensar qué tipo de organización económica necesitaba Argentina, pero no solo en el sentido macroeconómico, sino también en el sentido microeconómico, sectorial. Por ejemplo, todas las personas que trabajaban en distintos aspectos, sector energía, sector agropecuario, sector industrial, economías regionales, cada una de las economías regionales, mi instrucción como, digamos, director del instituto era: analicen qué aspectos de las regulaciones que existen, qué intervenciones del Estado, qué impuestos distorsivos, qué regulaciones afectan la eficiencia en la asignación de recursos en ese sector y afectan la productividad del sector. Y cuáles traban las inversiones en ese sector o hace que las inversiones sean muy ineficientes. Esta fue la metodología con la que trabajamos. Y así se conformó un equipo que tenía gente preparada para pensar la solución para cada uno de los sectores y cada una de las regiones del país, y por supuesto también para razonar sobre la macroeconomía. Por ejemplo, todo el tema del que habló Jorge Ávila del déficit cuasi fiscal, el déficit cuasi fiscal no nació en julio del 82. Justamente la Fundación Mediterránea, con el doctor Aldo Arnaudo, criticó desde el vamos la política de DIS, desde el Banco Central, que tenía la teoría de que había que aumentar la demanda de dinero pagando intereses altos sobre los depósitos, y para eso también creó el régimen de la cuenta de regulación monetaria que generaba este tipo de déficit fiscal. Pero este tema algún día lo podríamos discutir con Jorge Ávila. Yo creo que el razonamiento que él ha estado haciendo sobre la supuesta nacionalización de los depósitos del año 82 es totalmente equivocada. Pero voy a pasar por alto porque no me quiero detener en este punto, que no tiene mucho que ver con el tema del plan de estabilización del año 91. Cuando yo digo que lo importante eran las reglas de juego, en todo sentido, también las macroeconómicas, por supuesto ahí incluyo las reglas de juego monetario y financiero, que son una parte importante, pero no la única. Por supuesto, las fiscales son muy importantes, y lo más importante de todo, en mi opinión, eran las comerciales, externas e internas. O sea, era imposible pensar en estabilizar una economía cerrada, donde no se pudieran relacionar los precios internos con los precios internacionales, donde la gestión empresaria consistiera en buscar más y más protección, y donde se había encontrado que gravando a las exportaciones agropecuarias del sector más eficiente de la economía, se iban a obtener los recursos para financiar al Estado, además de todos los recursos que aportaba la inflación. En fin, era necesario avanzar hacia una reformulación completa de las reglas de juego, que incluía, por supuesto, la apertura de la economía, o sea, libre comercio hacia el exterior y libre comercio interno, sacar al Estado de las interferencias que hacía en todos los mercados, por supuesto, privatizar. Pero acá quiero detenerme en un punto. Fue importante privatizar, pero no porque se pudiera con la privatización cancelar la deuda que estaba en default. Eso fue una avivada de los bancos que hicieron lobby para que las privatizaciones sirvieran para ellos poder ir cobrando parte de la deuda, pero eso no era en interés del país, porque a su vez, para maximizar el valor de las empresas que se debían o que se querían privatizar, lo que querían era que se privatizaran monopolios. Claro, siempre un monopolio vale mucho más que una empresa que tenga que competir.
Pero para que las privatizaciones produjeran el beneficio para el país eran dos cosas muy importantes. Una, que primero se crearan mercados, se establecieran las reglas de juego, y si no podía introducirse competencia, que hubiera un criterio muy claro y preestablecido de regulación de los precios que iban a tener que ser manejados por la autoridad administrativa, y recién después privatizar. Por otro lado, nosotros habíamos visto que el grave problema de las empresas públicas, que generaban, por supuesto, como dijo Roque Fernández, gran parte del déficit fiscal, estaba en la baja productividad de las inversiones que hacían las empresas públicas. Justamente uno de los investigadores de la Fundación Mediterránea, el profesor Givogri, que fue el artífice prácticamente de las ideas con las que privatizamos todos los sectores de la energía, había escrito un libro sobre la baja productividad del capital en la Argentina y demostraba que las inversiones que hacían las empresas públicas eran puro despilfarro, no producían nada. Por supuesto, la privatización era importante para que las nuevas inversiones las hiciera el sector privado con criterio de eficiencia, porque iba a tener que competir en mercados y iba a tener que manejarse como una empresa privada en una economía de mercado. Yo creo que de los primeros 18 meses del gobierno de Menem, fueron muy importantes las leyes, reforma del Estado y emergencia económica, y es cierto que se adoptaron, sobre todo a partir de la ley de emergencia económica, decisiones que fueron muy importantes y que eran muy difíciles. Pero el inicio del proceso de privatización, en mi opinión, fue desastroso. Porque, por ejemplo, la privatización de Entel se hizo sin desregulación y sin introducir competencia en el mercado de telecomunicaciones. Por supuesto, después lo tuvimos, a partir del 91, tuvimos que cambiar totalmente las reglas de juego y renegociar aspectos de la privatización. Incluso se habían autorizado niveles tarifarios y formas de indexación de las tarifas que llevaban las tarifas telefónicas a niveles estratosféricos. Y Aerolíneas Argentinas se había privatizado sin desregular y sin permitir una política de competencia en materia de navegación aerocomercial. Y para qué decirle, las rutas se habían privatizado fijando un nivel de peaje de $3 por cada 100 kilómetros, que era un precio totalmente fuera de la lógica de lo que se necesitaban como inversiones para poder mantener las rutas, ¿no? En fin, esas privatizaciones habían sido muy mal hechas. Y otras cosas se hicieron muy bien, todo lo de eliminación de subsidios, esas cosas sí, que fueron la aplicación de la ley de emergencia económica. Las peleas entre Herman González y Dromi, que tenían que ver porque las privatizaciones las manejaba Dromi y María Julia. Además, se privatizaron pocas cosas en ese periodo, pero cosas muy importantes, como los teléfonos, por ejemplo. Por supuesto, fue la decisión del gobierno de Menem de privatizar los teléfonos fue extraordinariamente positiva a la postre, pero tal como se había privatizado en ese momento, no iba a producir buenos resultados porque iban a ser monopolios, y por otro lado, también desde el punto de vista del valor de las empresas y de los ingresos, prácticamente como se aceptaron bonos de la deuda defaulteada, no significaron nada muy positivo. Por eso, cuando yo asumí el Ministerio de Economía, tuve grandes ventajas. Primero,
yo tenía un equipo de gente y conocía mucha gente que, si no eran de la Fundación Mediterránea, habían trabajado con nosotros y sabíamos que hablábamos un mismo lenguaje y nos entendíamos, como por ejemplo con la gente del SEMA, con la gente de las universidades de La Plata, de Mendoza, de Tucumán, y también de Córdoba, por supuesto, y con otros profesionales como Regúnaga, y sobre todo, lo más importante de todo, es que teníamos un abogado muy inteligente, especialista en temas de derecho administrativo y derecho constitucional, que además entendía mucho de economía, que era Horacio Liendo. Yo sostengo que es imposible que funcione un buen equipo económico si no tiene el ingrediente de quienes saben legislar en temas económicos. Eso es un ingrediente fundamental. Entonces, Menem, en ese primer año y medio, se había manejado con un criterio muy particular en materia de organización de su gobierno. Había repartido los ministerios, había repartido las secretarías, las subsecretarías, de acuerdo a compromisos de tipo político y la contribución que cada uno supuestamente había hecho a la campaña electoral, pero no eran, en ningún ministerio había equipos realmente que actuaran con gran coherencia y entre sí también los ministerios, por ejemplo, Obras Públicas y Economía, se llevaban muy mal. Como yo era canciller, y como a mí me había pasado dentro de la Cancillería, que también me habían nombrado unos secretarios, subsecretarios, a los que tuve que sacar volando al poco tiempo para poder armar una Cancillería que funcionara bien, yo tuve oportunidad de ir hablando con Menem respecto a qué significa organizar bien un gobierno, porque viajábamos mucho al exterior. Además, toda la tarea de política exterior en ese periodo fue muy importante. Yo creo que no se puede reorganizar una economía si previamente o simultáneamente no se cambia la forma de relacionarse política y económicamente del país con el mundo. Y en esto quiero decir una cosa, que también es muy importante. El hecho de que yo lo había acompañado a Menem, era el único que lo acompañaba a Menem en las reuniones que él tuvo con los líderes europeos antes de ser presidente, en la época de la campaña, yo veía cómo Menem aprendía de la experiencia de los demás y cómo absorbía ideas. Él no era un hombre de ideas ni de intelectualizado, pero sí un gran, tenía una gran sabiduría natural y captaba las ideas y la experiencia de los demás. Entonces, aprovechando los viajes que hacíamos en conjunto cuando yo era canciller, yo le iba explicando lo que estaba pasando en México, lo que estaba pasando, lo que había pasado en Bolivia, que yo conocía muy bien, lo que había pasado en Chile, y él, yo me daba cuenta que él utilizaba o capitalizaba toda esa información. Entonces, a partir de que yo pasé al Ministerio de Economía y Ditela al Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente que el gobierno empezó a funcionar de manera distinta a como había funcionado. Y en ese contexto es que puse en marcha una idea que en realidad me la había traído Horacio Liendo, que era la de la caja de conversión. Él la había estudiado en base a la experiencia de Carlos Pellegrini y la experiencia histórica. Pero yo sostenía que si hubiéramos aplicado nada más que la caja de conversión, seguramente no hubiéramos logrado éxito. Para mí, lo que correspondía en ese momento era la dolarización. ¿Por qué? Porque la gente ya todo lo manejaba con dólares, razonaba en términos de dólares. El dólar no solo le permitía preservar los ahorros, sino que a través de los dólares podía comparar los precios de las cosas, recordaba los precios en dólares, pero no los precios en australes. O sea que
lo natural era la dolarización. Ahora, ¿por qué yo no decidí poner lisa y llanamente la dolarización en marcha? Porque yo creía que para el futuro de Argentina sería importante poder algún día tener una moneda con la que el Banco Central pudiera hacer política monetaria. Obviamente, con la dolarización completa, no iba a poder hacer política monetaria. Y la política monetaria, obviamente, una vez que un país es estable y que ya no hay problemas de inflación, es importante como una política de estabilización del ciclo económico y para ese tipo de circunstancias. Pero de todas maneras, ¿cómo podíamos tener una moneda si la gente había repudiado la moneda argentina? La única forma de crear una moneda es a través de una caja de conversión, como se crearon todas las monedas fiduciarias que hoy hay en el mundo. Todas las monedas han tenido en alguna época un patrón. El dólar tenía como patrón el duro español, que era una moneda de plata de 22 gramos. La libra esterlina tenía como patrón el oro. Por supuesto, una vez que las monedas adquieren confianza y la gente las demanda y las utiliza, etc., a partir de ahí se puede pensar en hacer política monetaria, pero no mientras nadie confía en esa moneda. Mi idea era que a través de la caja de conversión teníamos el peso convertible, en principio respaldado 100% en dólares, y no con una paridad fija con respecto al dólar, sino que no se podía desvalorizar en relación al dólar, pero sí muy bien se podría apreciar. Tal es así que cuando a mí me preguntaban cuál es la salida del tipo de cambio fijo, porque no hay que confundir tipo de cambio fijo con el régimen de convertibilidad. El régimen de convertibilidad era un régimen bimonetario, donde estaba el dólar y una moneda que estaban haciendo y que algún día podría ser una moneda que flotara frente al dólar, que compitiera con el dólar, pero que obviamente no en el primer momento, porque nadie iba a demandar esa moneda. Entonces, la esencia de la convertibilidad era el carácter bimonetario, el hecho de que se podía utilizar el dólar y estaba el peso que eventualmente podría adquirir confianza y la gente podría llegar a demandarlo. Yo creía que la salida de la convertibilidad, o no de la convertibilidad, la salida del tipo de cambio fijo iba a ser por apreciación del peso, porque yo contaba con que el aumento de la productividad en Argentina, que partía de niveles tan bajos, iba a ser mucho más fuerte que en los Estados Unidos. No estoy hablando de los niveles de productividad, estoy hablando del ritmo de crecimiento de la productividad, ¿no? Y en algún momento, como había ocurrido con muchas otras monedas que estaban con cajas de conversión, como por ejemplo el dólar, yo utilizaba el ejemplo del dólar de Singapur, que cuando, digamos, salió del tipo de cambio fijo, primero era con respecto a la libra esterlina, después se pasó al dólar, y finalmente, cuando empezó la inflación del dólar, Singapur no quiso importar esa inflación y dejó flotar el dólar de Singapur, y el dólar de Singapur se apreció como tendencia frente al dólar americano. Esto estoy hablando de la década del 70. Bueno, en fin, eso es lo que fue el plan de convertibilidad. Por supuesto, la razón por la cual prácticamente eliminó la inflación la explicó muy bien Kigel esta mañana. Cuando ya había la hiperinflación y todo lo que se había hecho antes, había llevado a que los precios estuvieran todos, variaran con una tremenda flexibilidad y muy rápidamente, y no hubiera ningún tipo de precio fijado, sino que la economía era muy flexible. Obviamente, si uno ahí consigue que todos los precios se conviertan en precios en dólares y directamente desaparece la
la inflación. ¿Por qué hubo algo de inflación? Algunos dicen que no fijamos adecuadamente el tipo de cambio, el 10.000 australes por dólar, y por eso después tuvimos problemas al final de la década de los 90. Esa es una visión totalmente equivocada. Tuvimos, aún fijando 10.000 australes por dólar, todavía tuvimos una inflación en el primer año, que va del 1 de abril del 91 al 1 de abril del 92, un 20% de inflación. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tuvimos que terminar de quitar distorsiones que había en los precios relativos. La principal distorsión era la que imponían las retenciones a la producción agropecuaria, que aportaban el 30% de la recaudación al presupuesto. Al eliminar las retenciones, por supuesto, el precio de todos los cereales, el precio del maíz, el precio de todos los productos vinculados con estos productos agropecuarios, el precio de la carne, etcétera, pegaron un salto. Pero era un salto el último realineamiento que había que hacer de los precios relativos para que la economía pudiera funcionar bien, ¿no? Porque, claro, queríamos alentar las exportaciones y sobre todo las exportaciones eficientes, ¿no? Basadas en la eficiencia de la Argentina. Además, teníamos todo un programa de transformación del sector agropecuario, que era un capítulo muy importante de la reforma de las reglas de juego y de la reorganización económica de la Argentina. Esa fue la única inflación que quedó por el último realineamiento que había que hacer de los precios relativos, que estaba vinculado con el proceso de apertura económica, que requería eliminar las retenciones. Yo le traté de explicar esto al Fondo Monetario, pero no me entendían para nada. Ellos miraban, hacían las cuentas de ingresos, gastos, y qué iba a pasar con las cuentas fiscales. Yo no hacía esas cuentas, no las hacía porque me parecía inútil hacerlas. Yo pensaba en términos de las reglas de juego de la economía. Tal es así que estábamos perdiendo tanto el tiempo en las conversaciones con los técnicos del fondo, que yo les dije, váyanse a Washington y vuelvan dentro de un tiempo. Volvieron después y por supuesto se entusiasmaron y nos dieron mucho apoyo, nos aprobaron un IFF antes de los plazos que normalmente lo aprobaban, y eso nos ayudó a entrar al plan Brady de reestructuración de la deuda externa, porque el país estaba en default, teníamos. Ahora, además, pero así todo, o sea, estos son los detalles del plan de convertibilidad. En mi opinión, en el año 97, y acá está Kigel, que en ese momento era secretario de Finanzas, para mí ahí habría que haber dejado flotar. ¿Por qué digo que en el año 97 habría que haber dejado flotar? Porque en el año 97, con el prestigio que habíamos adquirido por superar la crisis tequila, empezaron a entrar muchos capitales. Además, como se produjo la crisis asiática, un montón de capitales que antes iban a Asia quisieron venirse a la Argentina. Y ahí hubo una oferta, venían todos los banqueros a ofrecer bonos, colocar bonos. Incluso hubo momentos en que la tasa de riesgo país de Argentina era no solo inferior a la de México, que en ese momento por la crisis mexicana estaba muy alta, sino inferior a la de Brasil y prácticamente igual a la de Chile. En mi opinión, en ese momento habría que haber dejado flotar. Por supuesto, el peso se hubiera apreciado, lógico, pero la apreciación del peso hubiera frenado un poco esa fenomenal entrada de liquidez y de capitales. Eso hubiera sido muy bueno para la economía, porque no hubiera aparecido toda esa liquidez que aparecieron en los bancos, que llevaron a los bancos a desesperarse a ver a quién le prestaban todos estos fondos. Y por supuesto aparecieron los gobernadores que ya habían entrado en la campaña electoral en la que Menem iba a competir con Duhalde para la candidatura presidencial del 99, y ahí las provincias entraron a gastar muchísimo y a financiar ese gasto con endeudamiento con el sistema bancario. Y los bancos dispuestos a darle crédito a las provincias, para colmo, las provincias ofrecían la garantía de coparticipación,
Y por supuesto cobraban muy altas tasas de interés, cobraban 700 puntos básicos arriba de la Badlar. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2001, cuando la Badlar estaba en 13%, las provincias, sobre la deuda que tenían, pagaban 20% de interés, y en total el conjunto de provincias debía más o menos 20.000 millones de dólares, y la factura de intereses para los presupuestos provinciales era de 8.000, eran 20% de los 20.000, eran 4.000 millones de dólares. De toda la deuda que tenía el resto del sector público, que eran 120.000 millones de dólares, la factura de intereses era 8 billones. Por supuesto, sumando las dos facturas de intereses, era una factura de interés muy alta, 12 billones de dólares, o 12.000 millones de dólares, en el 12.000 millones, no 12 billones, porque estoy utilizándola como si estuviera hablando en inglés. 12.000 millones de dólares, que era mucho, mucho, pero, y ese fue uno de los problemas, ¿no? La enorme factura de intereses que... Además, la crisis del 2001 no fue una crisis de la convertibilidad. La crisis del 2001 fue una crisis financiera, porque precisamente muchos de los préstamos que los bancos habían dado, especialmente los que le habían dado a la provincia, no los podían recuperar. Y las provincias necesitaban que le dieran más crédito. Y, es decir, la crisis del 2001 fue igual que la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos. Es decir, los bancos habían dado crédito que no iban a poder recuperar, y por supuesto los depositantes de los bancos, empezando por los grandes depositantes, fondos de pensiones, los que hacían análisis, empezaron a asustarse y a retirar los depósitos, y después toda la gente empezó a retirar los depósitos, ¿no? Pero el tema aún así, quiero se dice que la convertibilidad explotó a fines del 2001, y por eso que, digamos, Remeslenikov hizo lo que hizo en el 2002. Eso no es cierto. La convertibilidad no explotó a fines del 2001. La convertibilidad fue destruida por la desdolarización compulsiva, por la especificación que a instancias del señor de Mendiguren, que convenció, yo creo que a Remeslenikov no lo habría convencido, pero bueno, convenció a los dirigentes políticos de ese momento, que eran Duhalde y Alfonsín, y por supuesto tenía todo el lobby de los endeudados en dólares bajo ley argentina atrás, que querían desesperadamente ver licuados sus pasivos, y para licuar los pasivos tenían primero que transformarlos en pesos. Ahora, al eliminarse el dólar como moneda y reemplazarse por unos pesos que nadie demandaba, por supuesto, la devaluación fue tremenda, de 1 a 3.50 o a 4, cuando en realidad, si hubieran dejado flotar en ese momento, aún no habiendo terminado todavía la reestructuración de la deuda, mucho más si la flotación hubiera venido después de terminar la reestructuración ordenada de la deuda que habíamos iniciado, la devaluación no podría haber sido mayor de 1 a 1.3, a 1.2, como máximo a 1.4, que es lo que había estimado Remeslenikov. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque si uno mira la cantidad de pesos que había en circulación, incluso sumándole todos los cuasi monedas que había en ese momento, y lo dividía por los dólares que había en el Banco Central, daba 1.20, 1.30, a lo sumo 1.40. En fin, si hubieran, por ejemplo, lo que dijo Kegel de que podría haber sobrevivido la estabilización, sin duda, si no se hubiera especificado compulsivamente, podría haber habido una devaluación, como la hubo del real
en Brasil, pero mucho menor a la que había habido en Brasil, y la devaluación hubiera creado algunos inconvenientes en ese momento, pero no tanto, porque en realidad el tipo de cambio real es cierto que la moneda estaba apreciada por lo que había pasado con los precios internacionales y lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, pero la economía podría haber seguido funcionando como una economía bimonetaria con el dólar, que iba a ser la moneda más importante, y el peso, que había tenido un traspié ahí, pero que si luego la política fiscal, etcétera, era más o menos razonable, podría haber funcionado como funciona el sol con el dólar en Perú, por ejemplo, que funciona muy bien. Y ahí tienen, el sol es una moneda convertible, lo único que no tiene tipo de cambio fijo, pero es muy estable. Es muy estable porque la política fiscal y todas las otras políticas apuntan a mantener la estabilidad. En fin, he tocado demasiados temas, pero quiero decir otra cosa. La convertibilidad fue importante no solo porque eliminó la inflación, sino porque permitió que se continuaran con las reformas institucionales de una forma conducente a remover los obstáculos al crecimiento de la Argentina. Por ejemplo, en el año 91 no hicimos ninguna privatización. Incluso recuerdo que Julio Ramos en ámbito financiero me acusaba de no querer privatizar. ¿Por qué? Porque habiendo visto lo que había pasado con las privatizaciones del año 90, yo instruí a los secretarios encargados de los temas de privatizaciones, primero hay que conseguir la ley del gas, la ley de la electricidad, las normas sobre transporte, todas las reglas de juego y organizar los entes reguladores para la parte donde tenía que haber regulaciones y organizar los mercados y además dividir a las empresas de tal forma que fueran unidades económicas que luego de privatizadas iban a competir. Por ejemplo, Carlos Bastos en energía, o Regúnaga en agricultura, o Conejero en puertos, o Soria en transporte, hicieron una tarea fenomenal de desregulación, amén de que hicimos una colección de regulaciones que había que eliminar. Eso habían surgido de todos los estudios sectoriales que se habían hecho antes, que detectaban cuáles eran las regulaciones que afectaban a la productividad de la economía. Y Pablo Rojo resumió todo eso, consolidó todos esos temas, incluyendo la desregulación de los servicios postales, que es todo otro capítulo importantísimo que hicimos en ese momento. Y Horacio Liendo y un grupo de abogados que lo acompañaban, lo transformaron en un decreto de necesidad y urgencia. En ese momento mucha gente decía, abusaron de los decretos de necesidad y urgencia, pero en realidad... Sí. Perdón, Mingo, que te interrumpa, pero se nos está acabando el tiempo, así que te pediría que si podés redondear un poco. Sí, no, quiero explicar esto de los decretos de necesidad y urgencia. Uno puede pensar que eso está mal porque prescinde del Congreso para modificar leyes, pero teníamos en Argentina leyes que habían surgido de los decretos leyes de los periodos militares y se habían puesto en la ley los aspectos que deberían ser legislados, más todos los aspectos reglamentarios. O sea que todos los aspectos reglamentarios, que eran las regulaciones que perturbaban el funcionamiento de los mercados, estaban en leyes. Entonces, era muy difícil ir y plantear al Congreso la modificación de todas esas leyes. Lo hicimos con decretos de necesidad y urgencia. Y como la aprobación popular al proceso de desregulación fue tan fuerte, en el Congreso aprobaron los decretos de necesidad y urgencia sin discusión prácticamente, o sea, simplemente porque habían sido muy bien recibidos por la población. En síntesis, ¿por qué no funcionó el plan
Bonex. Déjenme explicarle, porque yo ahí también participé cuando desesperado Herman González me llamó ese fin de año del 89, como yo sabía que Roque había preparado el plan Bonex, yo lo sugerí. Pero claro, el plan Bonex, o como cualquier plan, funciona cuando lo implementa alguien que está convencido de lo que está haciendo. Rossi no estaba convencido para nada. Entonces, por eso no es recomendable formular ideas y aportarlas y no tener el equipo o la persona convencida de su implementación para poder implementarlo. Esto es una cuestión que yo quiero dejar en claro para el futuro. Por eso es fundamental que quienes piensan en proveer la gobernabilidad económica, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, si es que gana la elección del diciembre del 2023, tiene que conformar equipos de gente, cada uno de los cuales tiene que estar convencido de la parte del plan que van a implementar, no solo para saberlo comunicar, sino para después implementarlo bien y para que produzca los resultados que se piensan o que se esperan. Bueno, perdónenme que me detengo acá y por supuesto contesto cualquier pregunta que me quieran realizar. Sí, por una cuestión de orden, muchas gracias Mingo, como siempre muy interesante, pero le voy a pedir a Carlos Rodríguez, que está en línea, un lujo tenerlos a ustedes dos hablando de planes de estabilización, así que Carlos, te paso la pelota y después, si nos queda tiempo, contestamos algunas de las preguntas que se plantearon. Unmute. Estás en... Ahí está. ¿Cuánto tiempo tengo? Y media hora, básicamente, calculado. Bueno, es un placer comentarlo a Mingo. Quizás él no se acuerde, pero hoy, o no hoy, este año hace 50 años que te conozco. Yo fui el asador en un asado que se hizo en Bretton Woods en 1971. Bretton Woods, para los que no saben, es el club medio de country que tiene el Fondo Monetario Internacional, un lugar muy apropiado para que los dos nos conociéramos. Bueno, yo quisiera pedir la pantalla, voy a ver si me sale, porque nunca me sale bien. Permitime que pruebe. Pantalla, esta porquería quiero. Ah, ahí está, qué maravilla. Bueno, ¿me ven? No la vemos, Carlos, no la vemos a la pantalla. ¿No la ven? Pucha, digo. Espérate un segundo. No, Carlos, tenés que hacer clic sobre la imagen y luego compartir. Y ahí va a aparecer. Hacer clic sobre la imagen, no veo el y screen. compartir. Sí, no, share. primero compartir pantalla y después clic. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahí compartiste el navegador. Compartiste el equipo. ¿Y ahora? La ven. Ahora sí la ven, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno. Lo que pasa es que estoy... A ver, ahora sí. Bueno, no se asusten por lo que ven, porque no son críticas, al revés, voy a criticar estas cosas. Pero a través de las exposiciones me salieron un par de cositas que quiero decir. En primer lugar, estoy en total acuerdo con los comentarios iniciales, tanto de Roque como de Mingo, sobre el comentario de que el ancla nominal no fue esencial ni para la convertibilidad ni para ningún plan de estabilización macroeconómica. Es algo útil para tener, pero también se podría tener un tipo de cambio flexible. Lo más fundamental, lo que es necesario y más que suficiente, es la reforma estructural. Si la economía real y financiera y fiscal, por supuesto, está en orden, la parte monetaria hay que hacerla bien, por supuesto,
pero no es el ancla, la parte fundamental que nos va a dar todo lo demás. Hay muchos en la Argentina que creen que volviendo a la convertibilidad, volviendo a un 1-1, un tipo de cambio fijo, una caja de conversión, listo, se acabaron todos los problemas. O hay otros fundamentalistas que creen que flotando, listo, se acabó el problema de la inflación, teniendo un banco central totalmente independiente que flote, no tenemos más problemas monetarios. Es totalmente falso. Acá los problemas de la Argentina son reales. Roque los describió perfectamente, yo creo. Y políticos, obviamente. Segundo, hay un déjà vu en la economía argentina. Hace 2 días, un economista, que es liberal, austríaco en realidad, publicó una encuesta en Twitter que tuvo más de 10.000 respuestas, lo cual, si bien hay un sesgo de seguidores liberales por la naturaleza de este hombre, ideológica, 10.000 es mucho respuestas, y la pregunta era, ¿quién considera usted ha sido el presidente más exitoso desde la democracia? Empezando por Alfonsín y terminando por Kirchner. A Cristina no le puso porque es obvio. Fue Menem. Menem con 70% de respuestas positivas. Alfonsín tenía 6. Y el segundo fue Macri con 18. Ese éxito de aprobación entre los que yo consideraría liberales de Menem es sorprendente, no era así hace unos años. Hay un revival de Menem y debo decir que también hay un revival de la convertibilidad entre distintos públicos, porque los liberales no están de acuerdo tanto con el tipo de cambio fijo, ellos querrían dolarización directamente, muy probablemente, o si no tipo de cambio flexible. Pero entre el público en general, uno habla con los taxistas y tienen un recuerdo bueno de la convertibilidad, por ejemplo. Y de Menem. O sea que esa época es vista ahora nuevamente, 20 años después, como una posibilidad en la Argentina. Y la gente habla de que cuando vuelva juntos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a elegir? Ahora, nadie habla de cambio estructural. Eso es lo más cómico, ¿no es cierto? Milei dice, vamos a quemar el Banco Central, pero eso no es cambio estructural precisamente, yo diría. Ahora sí, vamos a venir a mi parte. A mí me quedó una pregunta para Cavallo, con buena onda, sinceramente. Porque yo estaba en el gobierno en 1997, no es mi rol hacerle preguntas a Cavallo, pero en 1997 yo ni pensé en dejar la convertibilidad. Realmente la convertibilidad estaba tan metida en el público, entre el público que lo aceptaba, que tenía sus dolarcitos, ¿no es cierto? Y estaban muy contentos de tener dólares, salvo por supuesto Duhalde y Alfonsín. Duhalde no nos quería ni ver de cerca, no le gustaba no la convertibilidad, sino el ajuste estructural que venía con la convertibilidad. Pero el público quería la convertibilidad. Si llegábamos a flotar o a revaluar el peso, nos mataban. Yo te preguntaría, y otro día me lo contestás por Twitter o como sea, en 1997, cuando vos pensabas que había que dejar la convertibilidad, ¿vos lo escribiste? ¿Nos enteramos de alguna manera que vos hubieras apoyado esa idea? Porque yo no recuerdo que se hubiera discutido en ningún lado eso. Si vos hubieras escrito eso escrito por vos en la prensa hubiera salido en todos lados, hubiera llegado a nosotros. Yo no lo recuerdo, te juro. Sí recuerdo que lo dijiste cuando asumiste el gobierno en 1991. Ahí sí lo recuerdo porque habías escrito un libro. Perdón. Sí, dale. Hay una... Daniel Naseski había hecho una conferencia sobre cómo salir de la convertibilidad. Está publicado un librito. Esa fue a fines del 96, después que yo había salido del ministerio. Y en esa conferencia, ahí está el video, de un lado está sentado López Murphy, del otro lado está sentado Labaña, y yo dije, de la convertibilidad se sale con más convertibilidad. ¿Qué significa más convertibilidad? Pasar del tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante, donde el peso inicialmente va a valer más que el dólar. Por supuesto, después puede valer menos dependiendo de lo que pase
con los términos del intercambio, pero yo eso lo dije públicamente y lo reiteré un montón de veces. Lo que pasa es que mucha gente, y creo que ustedes entre ellos, pensaban que la convertibilidad era la dolarización. Y justamente la convertibilidad era buscar de que, además del dólar, que cumplía un rol muy importante, eventualmente algún día tuviéramos una moneda que pudiera flotar. Sí, bueno, me parece que la mitad de la frase que dijiste era lo que vos pensabas, no lo que vos dijiste. O sea, la frase de la dolarización se sale con más dolarización no quiere decir se sale con flotación. No, Eso de la convertibilidad se sale con más convertibilidad. Y sí, o del tipo de cambio fijo se sale con flotación, que es lo mismo. Pero eso no lo dijiste, eso no lo dijiste. Sí, sí, busca el librito de Naseski o busca el video donde está el tema este. Bueno, no hizo muchas tapas, ¿no? Yo realmente me enteré y la prensa se enteró en 1991, realmente. Además, perdón, si nosotros queríamos salir de la convertibilidad con dolarización, al fin y al cabo te estábamos dando el gusto, porque era lo que vos realmente querías al principio. No era un desastre, al fin y al cabo, dolarizar. A vos te gustaba. No era tan malo. Yo digo que inicialmente, bueno, está bien, sí, después lo podemos discutir. Está bien, pero no es tan terrible. Te quiero decir, no había una demanda de los economistas. Nosotros teníamos reuniones mensuales o quincenales, a la cual iban alrededor de 40 de los economistas, vos no ibas, es verdad, de la plaza, en el Ministerio de Economía, en el Salón Padilla, y todos hablaban y hablaban y hablaban y nos daban sus opiniones, yo las organizaba, y jamás se mencionó la posibilidad de, che, ¿por qué no dejan la convertibilidad? Nadie lo dijo, nadie. Nadie que entendiera la convertibilidad te iba a decir que dejen la convertibilidad. La convertibilidad era la posibilidad de que se utilizara el dólar y el peso. Pero lo que se podría haber discutido y debería haberse discutido es el tipo de cambio fijo, no la convertibilidad. La convertibilidad no es tipo de cambio fijo, la convertibilidad es un... Por eso yo digo que la desaparición de la convertibilidad fue con la especificación compulsiva, porque ahí sí dejaste de tener al dólar como moneda alternativa y entraste a tener pesos, unos pesos que nadie demandaba. Sí, eso es cierto. Bueno, dejémoslo ahí, pero realmente no fuimos, digamos, tontos, que no devaluamos, que no la vimos ahí a la pelota. Es que no había que devaluar, se iba a revaluar el peso. Sí, ya sé, revaluar, sí. Pero si revaluábamos, Menem nos sacaba patadas. O sea, no era tan claro, no hubo un diálogo social para abandonar algo que estaba funcionando y que todo el mundo lo quería. De hecho, cuando bueno, lo devaluaron en realidad en lugar de revaluarlo en enero del 2002, ¿no es cierto? Lo devaluaron y lo robaron a los argentinos. Fue para el otro lado, eso es típico. Bueno, listo, quedó planteado el tema. ¿Qué hubiera pasado ex post con el diario del martes si en 1997, en fin, revaluábamos? ¿Qué hubiera pasado? Roque, habría que preguntarle a Roque en todo caso, yo no podía revaluar. Bueno, empiezo con mis puntos. Realmente yo hice 5 puntos, no para economistas calificados, sino para el gran público. Como profesor que soy, no quise romper ningún misterio ni hacer ninguna crítica a la convertibilidad o propuestas de qué hubieran hecho en lugar de lo que hicieron. Yo quise ilustrar al gran público porque a lo largo de estos 20 años escuché un montón de pavadas del gran público, no de economistas que saben, pero tanto del gran público como de los periodistas económicos y de la prensa, sobre Menem y sobre la convertibilidad, sobre el gobierno de Menem. Por eso me sorprendió ver esta encuesta donde dicen que Menem fue el mejor presidente de la democracia. Paso por las pavadas que escuché para... De a uno, creo que tengo pocos, me quedan 15 minutos, digamos. El 1 a 1 fue una arrogancia de los argentinos. La escuché montones de veces. La convertibilidad tenía que caer, tiene que caerse, porque es una arrogancia pensar de que el peso argentino puede valer lo mismo que el dólar.
Bueno, esa es una pregunta de examen para Jardín de Infantes, para un economista, pero no para el gran público. Créeme, Mingo y la audiencia, de que yo creo que el 98% de los argentinos creían que era una arrogancia pensar, un sueño pensar que el peso argentino podía valer lo mismo que el dólar, lo cual es una pavada, por supuesto, porque vos empezaste con 10.000 australes igual a un dólar. Eso los convence a los argentinos. Y ahora no protestan el gran público de que 65 australes sea lo que recibe un agricultor por un dólar. ¿Okay? Está bien, es 65 lo que hay que poner. Bueno, hagamos el experimento, saquemos una nueva ley de convertibilidad mañana, supongamos que todos levantan la mano rápido, y digamos que devaluamos a 100 pesos. Y decimos que 100 pesos es igual a un dólar. Somos unos cretinos, ponemos 100 pesos para un dólar y después sacamos otro artículo de la ley que dice creamos una nueva moneda, el argentino convertible. ¿Y cuánto le damos al argentino convertible? Eso es irrelevante y ustedes, los economistas, lo saben bien. Si el argentino convertible lo ponemos igual a 100 pesos, un argentino es igual a un dólar. Eso es lo que hizo Mingo. En lugar de 100 pesos puso 10.000 australes, pero bueno. Estaba bien en ese momento. Ahora 100 pesos nos mata si ponemos un dólar igual a 100 pesos, pero después el segundo paso, un argentino igual a 100 pesos, es una trivialidad, es un tema psicológico. Si queremos ser arrogantes, ponemos un águila igual 100 pesos. Pero si queremos pasarla de pobretes, decimos, bueno, un águila es igual a 50 pesos. Entonces precisamos, el nuevo águila convertible vale 50 centavos de dólar. Ahí nadie nos va a decir arrogantes. Pobres argentinos, tienen que poner 2 águilas para comprar un dólar. Y si queremos demostrar que somos poderosos, la ponemos en 200 pesos. Y ahí hacen falta 2 dólares para comprar un águila. Somos poderosos. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? Eso es otra cosa. ¿Cuánto va a durar el águila? 10 minutos. En realidad ya debe estar, no sé hoy a cuánto está. Ayer estaba a 207. Así que nos equivocamos un poquito. O sea que no todo es a cuánto ponemos el águila, es qué tenemos para defender el águila. Y ahí viene el segundo tema de la ley de convertibilidad. En el caso de 1991 se dijo las reservas al valor de cambio que se puso 1 a 1 tienen que ser iguales a la base monetaria. Y no se dijo muy bien qué eran las reservas. Si tienen títulos públicos, tienen que ser a valor de mercado, pero no se dijo cuántos títulos públicos puede tener. Pero eso se puso después, creo, en la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no es cierto? Creo que era 15%, algo por el estilo. Pero no se jorobó, no se hizo trampa con eso, como ahora, ¿ok? Ahora te meten cualquier cosa en las reservas. Tenemos que hacer un trabajo de mono, que si tengo tiempo, se los voy a mostrar. O sea, las reservas brutas son 42.000 millones y las reservas netas parece que son negativas, menos 700. Miren qué lindo. Le dicen a la gente que tenemos 42 billones de dólares de reservas y tenemos menos 700 millones. Pero bueno, así que el punto 1 lo dejo de largo, pero espero que a alguno le llegue el tema ese. El tipo de cambio nominal en sí mismo puede ser 2.000 o 25 centavos. Por supuesto, 1 a 1 es algo útil, pero algún tipo que no entiende nada el otro día dijo, pucha, nos pasamos del 100 de largo, ahora hay que esperar al 1000 para hacer la convertibilidad. Pero la pucha. 2, eso se arregla con el segundo decreto, cuánto vale el águila, y chao. 2, faltaron reformas. Se hicieron una parva de reformas, por supuesto, regulatorias, estructurales, privatizaciones, desregulaciones, reformas del Estado. Roque las mencionó todas una por una, pero ahí están los 2 Menem, el primer periodo y el segundo periodo. Este es un tema que me encantaría hablar 1 hora, si me dejan, no me van a dejar, y el gran público y muchos economistas, probablemente Cavallo, hacen diferencias entre el primero y el segundo periodo. Claro, yo me lo tomo a pecho porque el primer periodo fue la Fundación Mediterránea, el segundo periodo la economía fue el SEMA, pero fue la política. El mismo Menem tuvo diferente poder político en el primer periodo que en el segundo periodo. Además, Cavallo es un huracán y de eso no me cabe duda. Cavallo estuvo preparándose toda la vida junto con la Fundación para hacer lo que hizo.
Eso no me cabe la menor duda. Así que los felicito de cualquier manera. Pero Menem era un pato rengo el segundo periodo. No me cabe duda. No lo quería nadie. O sea, el peronismo estaba liderado por Duhalde. Yo lo conocí a Duhalde. La primera vez que lo conocí me dio la mano. Era como si me la hubiera dado Zaffaroni. Así me dio la mano. No me quería ver directamente. ¿Por qué? Porque era del SEMA. Esa era una cosa. Y esa era una transmisión de cómo lo quería Menem. O sea, y en el segundo periodo Duhalde estaba haciendo su campaña para ser el candidato a presidente por el peronismo. Y no me quería. Los radicales estaban liderados por Alfonsín. Y Alfonsín tampoco me quería. O sea que tenía dos oposiciones, radicales y peronistas. Los peronistas eran sus opositores, no lo querían a Menem en el segundo periodo, no lo querían más. Digo porque lo que faltó fueron las llamadas reformas de segunda generación. Y ahí le tocaba al SEMA hacerlas. Y lo único que pudimos hacer era privatizar 3 o 4 cosas que se privatizaron. El correo, el banco hipotecario, la caja de ahorro, qué sé yo, algunas más. Yo era Mr. No. Cuando Menem me decía, recibí a tal persona, o Roque me pedía poder recibir a tal otro, era un tipo que venía a manguear. Y yo sistemáticamente lo recibía en mi oficina, era el secretario, el viceministro, y le decía no al que pedía algo. Hicimos un montón en decir que no, pero no podíamos hacer cosas, hacer reformas. Carola Pesino se rompió el alma y logró una rebaja de aportes patronales. ¿Sabes qué? Ni bien subió de la Rúa, las volvieron para atrás. Eran los argentinos, la oposición, la que no quería que hiciéramos más reformas, no éramos nosotros. Menem me dijo un día personalmente, privatizar el Banco Nación. Agarren los diarios de la época, pongan en Google, Carlos Rodríguez, Banco Nación. Todavía están los artículos, están en la tapa. De Carlos Rodríguez está privatizando el Banco Nación. Los empleados del Banco Nación abrazan el Banco Nación, hacen un abrazo simbólico al Banco Nación. Eso duró 15 días. Contraté consultores, contraté, ¿cómo se llaman? Los agentes que se ocupan de privatizar empresas, ponerlo en valor y todas esas cosas. Un día me llama el presidente del Banco Nación y me manda, ¿sabes a dónde? Había hablado con Menem y lo había convencido a Menem. No se privatiza un corno. Y chao, se acabó la privatización del Banco Nación. Esa fue una de las razones por las cuales me fui. Todo el mundo me pregunta, ¿te echaron? No, no me echaron, me fui. Me fui porque se había terminado, no servía para nada. Y me fui porque tenía más productividad en otras tareas. Menem era un pato rengo, por eso se inventó lo de la reelección, porque si no se lo comían crudo directamente. Esa era la triste realidad. Perdió las elecciones de medio término y ahí entra otro factor, el Frepaso y el Chacho Álvarez y la señora esta. Con la carita, y que ahora lo tenemos a este tipo controlando los precios. Todavía están. El que controla precios ahora, que me olvidé el nombre. Feletti, me va a salir una mala palabra. Feletti se llama, sí señor. Ese tipo era la mano derecha de la señora esta, del Frepaso y del Chacho Álvarez, y todavía está arruinando a la Argentina. Y bueno, y el Frepaso le ganó, junto con los radicales, las elecciones de medio término al famoso Menem, al gran Menem. Y del otro lado, Menem, ¿qué tenía? El apoyo de Duhalde, nada menos. ¿De qué reformas me hablan? Sí, faltaron reformas. No se te escucha, Carlos. Yo creo que Feletti ordenó la desconexión de Carlos Rodríguez. Ahí le mandé un mensaje, pero no sé si se percató. No, pues está Javier, congelada la imagen, no, tiene un problema de internet. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Habilité el micrófono, Carlos, ahí está. Es que pasó algo con la conexión, me sacó del todo, Sí. Se habrá cortado la luz. Espérate porque no tengo el share. Usé más conferencia, acá está. Perdón, pasó algo con la luz y se ha cortado y volvió.
Ahora sí. Ya la vemos. ¿No la ven? Sí. Sí, sí. Sí, estoy sharing. Espérate porque no me cambia la Se ve, se página. ve, se ve, Carlos. Parate Ahí que... está. Ah, ahí está. Dejó el país en crisis financiera y deuda impagable. Voy a hablar a 100 por hora. Es mentira eso. En primer lugar, la crisis financiera y la deuda impagable, el 10 de diciembre de 1999, la prima de riesgo país era 610 puntos. Esa es una evaluación de la situación del sistema financiero y de la cobrabilidad de la deuda. Ojalá tuviéramos esa prima de riesgo país, esa country risk en este momento o en los años que siguieron. 610 es una maravilla para la República Argentina. El gasto público excesivo es lo último que les quiero mostrar, así que no es tanto. Espérate que saco esto que me tapa a mí. Esto lo hizo la Secretaría de Política Económica, creo que fue Federico Sturzenegger. Es una maravilla este gráfico. Métanse en esta dirección y ahí van a encontrar el gasto público de la nación, el gasto público de las provincias, en pesos nominales y porcentaje del PBI, todo. El gasto público de las municipalidades, primario y total. O sea, los intereses en el medio. Bueno, ¿qué más? Todo. O sea, yo lo que hice es poner nada más que el gasto público consolidado, y les quiero mostrar una cosa para que lo entiendan. Se te puso el mute, Carlos, no se escucha. Pero no entiendo por qué. Bueno, ahora estoy hablando. Sí, ahora se escucha. Bueno, y a mí me dice que estoy muted ahora. Los que dicen que el segundo gobierno de Menem se fue a la miércoles para hacer por la reelección y que entonces aumentó brutalmente el gasto. La convertibilidad comenzó en 31,04 como fracción del PBI, el gasto total consolidado, nación, provincias y municipalidades, incluyendo intereses, y terminó en 1999 en 31,58. O sea, en 31 y 31. Subió medio punto del PBI. Es una trivialidad lo que dicen todos. Y en realidad, en el segundo año, en el segundo periodo, fue desde acá, del 96, 97, 98, esos fueron los 3 años que tuve yo, miren qué plato. Fueron los más bajos de la convertibilidad y fueron en el segundo periodo. Y el único año que subió, y subió a 31,58, que fue el principio, el año que empezó la convertibilidad, y fue menor que el segundo año de la convertibilidad, en realidad, que fue, bueno, esto anda como el oro, como el mono, que fue el 92. El último año de Menem fue menor que el segundo año de la convertibilidad. Y después de la Rúa lo subió el gasto, y después cayó con la crisis, por supuesto. ¿Qué quieren que les diga? Alguien me puede decir, pero ese año subió, ¿saben cuánto subió? 3 puntos subió el año de la convertibilidad, el año de las elecciones. Pero de esos 3 puntos les puedo contar, pueden chequearlo en la dirección de arriba, en el trabajo que creo que lo hizo Sturzenegger porque fue el secretario de Política Económica, hasta el 17, es esto, hasta el 2017, acá arriba, que llegó a 47 con Macri. Macri trató de bajarlo, pero se le fue todo al diablo. ¿Qué le iba a decir? Subió 3 puntos. Esos 3 puntos fue 1 nación, 1 provincias y 1 intereses. O sea, la parte de Duhalde para ser reelegido fue 1% el último año. Estos son datos de la Secretaría de Política Económica, no los inventé yo. Cavallo tendrá todas sus historias acerca de las provincias endeudándose, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está acá adentro. En esos 3 puntos. Y fue 31. Comparen el 31 con el 47 que teníamos en el 2017 con Macri. Claro que no fue culpa de Macri, fue culpa de Cristina. Miren lo que hizo Cristina. Subió 20 puntos el gasto público. 20 puntos. Eso es lo que hizo Cristina. Y es con el gasto primario. Es lo mismo. No pasó ningún cambio. Acá está. Este es el 91 que está acá.
Y Macri y Menem lo entregó en el 2000 más bajo que cuando empezó la convertibilidad. Encima, la convertibilidad en gasto primario, público primario consolidado como porcentaje del PBI, bajó el gasto. Lo entregó más bajo que al principio de la convertibilidad. Bueno, ¿querés que termine o puedo seguir 5 minutos? ¿Tengo voz? Tenés dos minutos más y tenemos que cerrar este capítulo, a ver si podemos contestar Bueno. alguna pregunta. No, qué pena. Yo quería hablarles de la actualidad, de los que hablan que volvamos a la convertibilidad. ¿Qué vamos a volver a la convertibilidad? La M2 que hay que defender son 10.000 millones de millones. 10 millones de millones de pesos. Y la cantidad de reservas líquidas internacionales que tenemos, esta cosa que la hice el 4 de noviembre eran 1.200 millones de dólares. Si divido, suponete que fueran 1.000 millones para hacer los números claros. 1.000 millones de reservas líquidas, sin contar el oro. Dividido 10 millones de millones me da $1 de 10.000 pesos. Miren qué número interesante. Con 10.000 pesos los convierto en $1 y tengo reservas para convertir la totalidad de M2. Eso es un 1 seguido de 4 ceros, igual que 10.000 australes, igual a $1. La historia se repite, pero ahora con la totalidad del M2. Por supuesto que no hace falta la totalidad del M2, pero es interesante, es un 1 seguido de 4 ceros. Pero resulta que no tenemos 1.200 millones sin el oro, no tenemos menos 720 millones, ya los perdimos estos 1.200 millones en unos pocos días, y hoy debemos haber perdido mucho más. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, fue un placer. Entrego Carlos, muchas gracias. Mingo, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos tiempo para contestar alguna pregunta. Nos quedan unos pocos minutos y después toma la batuta Javier Ortiz para la segunda parte de la sesión de hoy. Martín Lagos tiene una pregunta para el Mingo. Martín Lagos dice, Cavallo critica la licuación de 2002, pero él había facilitado una licuación en 1982. Debería explicar la diferencia para que no quede como que defiende la que él impulsó y critica la que hizo otro. Esta pregunta de Martín Lagos. Mingo, no sé si tenés 2 minutos para dar tu respuesta. Bueno, yo no licué ninguna deuda en dólares. Yo lo que hice fue licuar deudas en pesos, básicamente de las familias y de las empresas que se habían endeudado en pesos por la circular 1050, que habían acumulado por una tasa real de interés que era exorbitante y que había puesto a familias y empresas al borde de la quiebra y al sistema bancario al borde de la insolvencia. Por lo tanto, es completamente diferente. Aquello fue una forma de reequilibrar el estado financiero de empresas y de familias que estaban endeudadas en pesos. Justamente yo me fui del Banco Central, o me sacaron del Banco Central, para después llevar adelante un operativo muy parecido al de la especificación del año 2002, cuando consiguieron transformar a los seguros de cambio de ajustables por el dólar, los ajustaron por la circular 1050, justamente para que se licuaran los pasivos en dólares, y después, lisa y llanamente, estatizaron la deuda en dólar del sector privado. Pero yo fui el único que en ese momento denunció que iban a hacer esto, antes de que lo hicieran. Por supuesto, nadie prestó atención, y después me trataron de endilgar a mí que yo había licuado deudas en dólares, deudas en pesos. Justamente una de las razones por las cuales yo pensé que era muy importante mantener al dólar como moneda y permitir una dolarización espontánea, bueno, ya se había dolarizado la economía, es porque pensé que después no se les iba a ocurrir especificar compulsivamente, que es lo que hicieron
o sea, para desalentar la posibilidad de las licuaciones, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que lo de Martín Lagos es una pregunta que trata de desvalorizar todo lo que yo hice precisamente para defender la estabilidad en el año 2001, cuando volví a aceptar entrar en el gobierno de la Rúa, sabiendo que eran circunstancias políticas muy difíciles. Muchas gracias, Mingo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Orlando y Rodolfo. La verdad que un lujo tenerlos a todos en estas charlas que esperamos sirvan. Todo va a estar grabado.